Claro. Damos gracias, Padre, gracias porque podemos estar juntos y poder estar hablando de tu palabra, de tu entendimiento, para que tú nos ministres cada día y saber qué es lo que tú quieres para nosotros, para que nosotros podamos aprender a alimentarnos y poder entender tu palabra y a su vez ser ministrados a través de tu palabra y poder ser cada día mejores delante de ti. El propósito es agradarte y poder cada día llegar más a estar cerca tuyo, Adonai. Damos gracias porque sabemos que tú eres el centro de nuestras vidas y podemos estar confiados que tú eres nuestro Dios, nuestro Elohim. Damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en todas las cosas para poder darnos más entendimiento y esa sabiduría que viene de lo alto. Damos gracias, Adonai. Amén. Amén. Queremos saludar también a los hermanos allí en WhatsApp. Shalom, shalom, Shalom. bendiciones. Allí está Belén, está Janet, Raquel, Rachel. Por allí estaba Loira. Bueno, ahora se salió. Vamos Muchas a ver. bendiciones. Qué bueno que allá en Cuba también hoy puedan estar con nosotros y vamos a estar compartiendo esta hermosa parábola que es la parábola de las 10 vírgenes. Un minuto. Ahí estábamos regulando el sonido. Disculpen, hermanos. Sí, levantando un poco más, por las dudas, si no se escuchaba, porque yo me escucho un poco bajo así. Bueno, vamos a poder hablar de lo que Adonai quiere que nosotros aprendamos, ¿no? Siempre yo estoy orando y poniendo todo de mí, ¿no? Para poder entender, para poder saber qué es lo que quiere el Padre a través de lo que Él nos da cada día. Y vengo estudiando las parábolas, viendo las parábolas a medida de cómo se va dando, ¿no? En Proverbios también para poder entender cuáles son esas alegorías que nos quieren hablar. Y viendo la parábola de las vírgenes, ¿sí? En muchas las encontramos como la parábola de las 10 vírgenes y en otras las encontramos en otras Biblias, en diferentes Biblias, que uno dice las 10 jóvenes, las 10 muchachas, las 10 damas de honor. Y hay algo que yo siempre recuerdo de joven, que siempre nos hablaban de las parábolas y tanto la parábola esta de las vírgenes, que nos hablaba que esas 10 vírgenes tenían una simbología. Pero siempre, a mi entender, se daba a entender de otra forma, a través de los pastores, cómo las entendían ellos, ¿no? Pero vamos a entenderla del hebreo. En Matillahu, que sería Mateo de Yentop, capítulo 25, y quiero primero leerlo de lo que nos habla en Mateo de Yentop, Matillahu. Varias versiones están basadas en Mateo de Yentop porque tiene otro entendimiento. Y viéndolo también en el hebreo original, ¿sí? Tanto de Yentop como el hebreo original en Mateo, vamos a encontrar varias diferencias de lo que siempre entendimos de la Reina Valera. Y sabemos que la mayoría de las versiones vienen a través de esas versiones y se fueron mejorando, cambiando a el sentido que daba esa persona que la iba traduciendo. Pero siempre del griego, nunca del hebreo, pero vamos a ir del hebreo. Ahí vemos en Shentov que dice, el verso 1 dice, otra vez dijo Yeshua a sus discípulos, el reino de Elohim es como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir a un novio y una novia. Verso 2, 5 de ellas eran necias, perezosas, y 5 eran alertas y sabias.
Las cinco, las cinco necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite con ellas. Las sabias llevaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Y el novio se tardaba, y he aquí, a todas les dio sueño y se durmieron. Seguimos verso 6. Y sucedió a la medianoche, y aquí se oye una voz: miren, el novio viene, vengan a recibirlo. Entonces vinieron todas las vírgenes y prepararon sus lámparas. Y dijeron las vírgenes necias a las sabias: dennos de su aceite, que que nuestras lámparas se apagaron. Y respondiendo, las sabias diciendo: vayan ahora a los que venden y compren para ustedes, porque no hay suficiente aceite para nosotras y para ustedes. Tenemos que, tememos que se nos acabe. Y sucedió que cuando ellas fueron a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Y después vinieron las necias y llamaron a la puerta diciendo: nuestro amo, ábrenos la puerta. Y él les respondió: en verdad les digo, no sé quiénes son, y por eso tengan cuidado, porque ustedes no saben el día ni la hora cuando vendrá el novio. Y Yeshua responde en esto como que nadie sabía quién eran. Y acá vamos a encontrar, primero, vamos a ver qué nos habla, ¿no? Porque yo tengo otra versión y nos dice así: de nuevo dijo Yeshua a sus discípulos: el reino de Elohim de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. Yo me quedé pensando todas las veces que leímos y encontramos en otras versiones, encontramos que solamente decía el novio. Y lo busqué en muchas versiones y me encontré solamente con dos versiones que decía novia. Lo leí en la de las Américas, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. Acá yo pensaba, ¿por qué si dice novia? Y acá vamos a ver por qué. Porque hay muchas formas de interpretación, ¿sí?, sobre esta parábola. Y siempre se quiso tapar para poder encontrar lo que ellos quieren que nosotros querramos saber, pero no lo que Adonai quiere para nosotros. Acá vamos a ver primero que había 10 vírgenes con lámparas. Esas lámparas que era la luz, la lámpara. Y podemos ver, vamos a leer, qué nos habla de la lámpara en las Escrituras. Tenemos aquí unas referencias para compartirles. El Salmo 119, versículo 5, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luego, en el versículo 130 del mismo Salmo, dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Entonces, aquí tenemos como referencia que la lámpara es la palabra. Amén. Las Amén. escrituras. Amén. ¿Y el aceite?
Y el aceite tiene que ver con la unción del Ruach HaKodesh. Tiene que ver con el espíritu de santidad. Y recordemos que el aceite era necesario para que esa menorá se encienda y se mantenga encendida. Tanto la lámpara como el aceite y una referencia siempre espiritual, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener la luz, la lámpara que es, dice que es a nuestros pies, lumbrera, que es la palabra, la dabar. Y sabemos que mismo Juan decía, en el principio, sí, él fue la palabra, era que esa luz, Yeshua. Y cuando vemos en el aceite, vemos que el aceite siempre proviene de lo que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y también el aceite era utilizado siempre para las cosas que eran especiales, ¿sí? Consagración, lo que eran para Adonai, el aceite de la unción, ¿sí? El aceite que ungían a los reyes, eran perfumes aceitosos con mucho aroma que ellos también usaban para ungir los reyes. Que también la menorá necesitaba ese aceite para estar encendida, las luces para que siempre esté en esa ebullición, ¿no? Ardiendo para que esté esa luz. Ahora hay algo muy importante. No podemos sacar el contexto de lo que nos habla Yeshua con los símbolos y simbologías que tiene el pueblo, tanto judío como el pueblo de Israel. No podemos borrarlo, porque hay algo que siempre se quiso borrar, que es lo que Yeshua transmitía. Sus enseñanzas eran volcadas a través de lo que ellos tenían de vida cotidiana. Él cuando hablaba de ese casamiento, él estaba hablando de esas bodas y estaba expresando lo que se hacía en una boda judía, una boda hebrea, una boda del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, cuando siempre estaban las bodas, siempre había 10 vírgenes que estaban para cuando venga la novia. Y esas 10 vírgenes llevaban una lámpara. Cuando llegaba el novio y la novia, esas 10 mujeres, ¿quién eran? Esas 10 mujeres eran amigas de la novia y que ellas entraban con el novio para llevar la iluminación, porque casi siempre las bodas se iniciaban en el principio, que era del día, y sabemos que el principio del día siempre es a la noche. El principio del día en hebreo siempre es a la noche, siempre comienza al atardecer. Entonces, la espera era toda la noche hasta que venga el novio. Aquí hay una cosa que hay que marcar una gran diferencia de lo que es una boda grecorromana, católica, cristiana, ¿sí? Con lo que es una boda hebrea. En la boda cristiana que conocemos, generalmente el novio espera en el altar a la novia, ¿sí? Bueno, en la Biblia, en el hebreo, ¿sí? Como Yeshua lo va a hacer con su novia, es al revés. En la cultura hebrea, la novia espera al novio. Por eso estas vírgenes, estas doncellas, como en otras versiones decía, damas de honor, son ese cortejo, amigas de la novia, Por eso amigas de la novia. está expresando jóvenes, ¿sí? Muchachas, mujeres de honor. Y vamos a leer qué es lo que se hace en una boda, a qué se refiere la parábola. Dice, acá vamos a ver, porque hay en esta parábola vemos 10 vírgenes jóvenes, esas 10 vírgenes jóvenes, según lo que nosotros estamos leyendo, sobreentendiendo lo que era el pueblo de Israel, eran amigas de la novia. Ellas salieron a esperar al novio
y recibirlo para encontrar, ¿no? Entrar con él a la celebración de las bodas. Todas llevaban unas lámparas encendidas. 5 de ellas eran sensatas. Iban con las cosas precaviendo si el novio tardase. Llevaban un extra de aceite para que ellas pudieran, si en caso de que el novio se retardaba, porque acá vemos que esa en el verso 5 está hablando que se retarda, ¿sí? El novio se está retardando y que hay un retardo, ¿sí? Ese retardo es una forma de decir un letargo espiritual, ¿sí? Que esto se está esperando mucho y agarra adormecimiento. Y ese adormecimiento también viene porque no saben el tiempo que viene. Entonces agarra un letargo tanto físico como espiritual. Acá lo que él se está refiriendo es que vamos a ver qué habla en lo que es espiritual, ¿no? Lo que es a qué él se venía a referir. Primero estamos hablando de la palabra que era más que nada para que ellos entiendan en lo que ellos sabían. Por eso son metáforas, alegorías. Acá él está expresando con una metáfora lo que ellos viven en un casamiento. Y las otras que estaban sin aceite, que eran las insensatas, que cuando nosotros leemos y buscamos, se acuerdan que los que eran las personas que no quieren reconocer que son como personas que no quieren reconocer el reino de Elohim, que ellos quieren desviarse, ¿sí? Quieren hacer otra forma, conociendo el reino, pero ellos quieren hacer a su forma. ¿Se acuerdan que en Proverbios estuvimos aprendiendo sobre eso? ¿Qué dice la palabra sobre esas personas? Que esas personas son personas que son insensatas, que son personas necias y le pone en hebreo, se le pone un nombre que yo lo tengo aquí, se los voy a hacer recordar, que son los Evilín, que en hebreo es tontos o necios, que no fueron, que estas personas fueron criadas, ¿sí? Pero en lo que es el conocimiento de Elohim, de Adonai, pero no quieren conocer a Adonai. Ellos no quieren. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ellos, acá en este caso, le está diciendo que son unos necios, unos insensatos, los que no están precavidos, los que no están teniendo ese aceite. ¿Por qué? Porque ellas se van a buscarlo, quieren encontrar aceite, pero no fueron precavidas, como decimos las sabias. El sabio era Hodmat, ¿sí? El que conoce la palabra, el que guarda los mandamientos, guarda el conocimiento que Elohim le está dando. Y cuando vemos el necio, el Evilín, que es el que no quiere hacer lo que los demás hacen, sino que quieren hacer su propio conocimiento. Para ellas, suficiente agarrar la lámpara con aceite y era suficiente. Ya tenían ese conocimiento de decir, con esto es suficiente. Pero las precavidas llevaron más cantidad. ¿Para qué? Para si venía tardanza, ellas iban a estar precavidas, para poder sustentarse más adelante si le faltaba aceite. Ahora, aquí vemos algo que nos llamó mucho la atención y por eso realmente esta parábola nos impactó, ¿no, pastor? Cuando hablamos de allí el primer versículo, que se los vamos a compartir nuevamente, cuando dice que estas doncellas, estas vírgenes,
Dice que salieron a recibir al novio y a la novia. Salieron a recibir al novio y a la novia. Es decir, no al novio solo. Y ahí empezamos, hermanos, a investigar, a orar, a buscar en el Espíritu que nos guía a toda verdad, porque si estas doncellas, estas vírgenes, fueron a buscar al novio y a la novia, no es como nos lo enseñaron, que estas vírgenes son la novia. ¿Se entiende? Y muchas Nos enseñanzas habían enseñado que estas 10 vírgenes eran la novia, pero este aquí, oh, sorpresa, cuando vemos desde el hebreo, nos damos cuenta que ellas van a recibir al novio y a la novia, entonces no son la novia. Y bueno, y ahí, hermanos, es como wow, una revelación de decir, Padre, ¿qué es lo que, bueno, romper esquemas, ¿no? Y de romper moldes de aquí, de preconceptos y de cosas aprendidas, y decir, bueno, a ver, enséñanos, ¿sí? Esa, lo que se llama disonancia cognitiva fue fuerte, y decir, bueno, listo, nos vaciamos de lo que estamos en error y vamos al hebreo. En el hebreo nos está dando una revelación tremenda, que estas 10 vírgenes no son la novia, sino que son las amigas, el cortejo que sale a recibir al novio que viene a medianoche y tienen que tener las lámparas encendidas. Y el tema es que a medianoche ya las lámparas se apagan. Entonces necesitaban el extra de aceite para mantenerlas encendidas. Por eso las prudentes y las imprudentes. que hay algo muy importante, que siempre que escuchamos esta parábola, siempre las cinco prudentes supuestamente eran las novias, ¿no? Las que él quería como novias, que siempre se escucharon, ¿no? Yo lo he escuchado siempre los pastores que predicaban sobre esas cinco vírgenes que eran las prudentes, que eran las que iban a, si las fieles, las que iban a recibir el novio eran las que iban a entrar y que el novio iba a recibir como esposas, ¿no? Y acá hay algo que siempre se borró, que es el entendimiento que Yeshua le estaba enseñando a través de lo cotidiano, a través de lo que se vivía. Y el vivir cotidiano, ellos sabían que cuando el novio venía, siempre había reservada esas doncellas que eran amigas de la novia para entrar y sabemos que la novia se es basada a lo que es la Cajal, la Keilah, la iglesia, Israel. Y a su vez sabemos que hay una forma espiritual de ese Israel, que nos podemos leerlo en Romanos, que él nos habla que somos injertados en Romanos 11, creo ahí lo Romanos tenemos 11. para leerlo. Somos injertados a través de ese olivo, el olivo que era silvestre al olivo verdadero. Dice Romanos 11, 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas sabes que no suministras tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la raíz, ¿sí? Es Israel y nosotros somos injertados a ese olivo natural por la fe en lo que hizo Yeshua en ese madero, en esa cruz. Vemos que Yeshua vino para todos, no exclusivamente para un solo pueblo, sino para todos los que querían ser hijos, todos los que querían participar. Y vemos en Mateo 24 que él está hablando de la destrucción del templo y todo lo que él se está hablando es del final, ¿sí? Y todo lo que él está diciendo le está preveniendo de todo lo que va a pasar, tanto
en su primer venida como en la segunda venida. Entonces acá la alegoría está sobre las dos, tanto la que estaban recibiendo como la que está por venir. Entonces, acá lo que vemos que él está refiriendo a sus discípulos que tienen que estar preparados, que tienen que estar atentos, que cuando venga por segunda vez, esa segunda vez, él les decía, tienen que estar preparados, como un, las novias y las doncellas están preparadas cuando están esperando a ese novio. Y acá podemos ver que esas vírgenes que se está hablando, él está hablando, el reino de los cielos es semejante. Sabemos que cuando habla que el reino de los cielos es semejante a tal cosa, que varias parábolas vienen diciendo es semejante a una semilla, es semejante a un hombre, es semejante, y así acá nos está diciendo que es semejante a qué. ¿A qué son estas vírgenes? Las que están preparando, dice el reino de los cielos, es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, que estaban preparadas para recibir a quién, al novio. Y lo que se está refiriendo a la humanidad, a todos los seres humanos que están en la tierra, a todos los que quieren recibir a Elohim, ¿no? Esas 10 vírgenes son supuestamente lo que él estaba diciendo, porque él estaba hablando de esas 10 vírgenes, que eran todos los seres humanos que están esperando que el regreso de el testimonio que tenemos de Elohim. Entonces, esas vírgenes que estaban sabían que iba a haber un regreso. Y por ese regreso, que esa evidencia que él estaba diciendo, podemos tener por seguro que nuestro Redentor iba a venir ¿para qué? Para llevar a todos los que estaban sus, sería la cajal, ¿sí? La quejilá. Todos los que estaban esperando la venida. Entonces, vemos en este caso que él está hablando de esas personas, como vemos en las otras parábolas también, que hablaba de las bodas, que estaba hablando de que estaban todos esperando que esté preparada la boda. Y vemos que él hablaba varias veces sobre las bodas, sobre los que estaban citados, los que no querían venir, los que querían y no podían. Todas las cosas eran basadas a lo que está por venir. Y esas 10 vírgenes entonces representan a los que escuchan el mensaje de salvación de nuestro Mesías, Yeshua, y lo han creído y aceptaron e intentan, sí, agradarlo, de vivir en esa emuná, esa santidad, en lo que nosotros tenemos que aprender para poder llevar una vida santa, pura, como dice, ¿no? Que estemos verdaderamente guiados a lo que Adonai quiere. Entonces, esa guía, que es a través del Ruach HaKodesh, eso nos trae a nosotros esa esperanza. Y después está la enseñanza, sí, de la palabra, la enseñanza bíblica que nosotros tenemos para poder aprender, para poder atesorar, como dice, tenemos las leyes, los mandamientos para atesorarlos, aprenderlos y no equivocarnos para poder llevarlo en práctica y saber que eso nos va a llevar a una pureza. Si los hacemos, dice que ninguno de los mandamientos que nosotros podamos aprender está en contra, ¿sí? De lo bueno. Está todo a favor de lo bueno para nuestras Eh, vidas.
estábamos diciendo que es ese cortejo que prepara la venida del Mesías, ¿sí? Que prepara la venida del novio. Y estábamos viendo, cuando estudiábamos esta parábola en contexto, una de las cosas, cuando descubrimos que estas 10 vírgenes no eran la novia, sino que era el cortejo, eran esas amigas de la novia, ¿sí? Que nos recordamos que hay una parte en la Biblia que habla del amigo del novio. Y esto se encuentra en referencia Estoy en viendo allí. Juan 3:29, que lo vamos a ver que lo que es esa parábola también, que hace todo el contexto de lo que es la boda. Vamos a irlo viendo de a poquito. Pero con respecto a esto que el pastor está diciendo, el hecho de estar despiertos a lo que el pastor dice de los mandamientos, de la palabra, ¿sí? Hay una palabra en Efesios 5 que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Y también tenemos Romanos 13, 11 y 12 que dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Amén. Amén. Vamos de a poco porque es mucho y el horario es poco, ¿sí? Pero para tener el conocimiento de lo que Él nos está hablando, las vírgenes, primero, todas, está hablando de los seres humanos, ¿sí? De todas las generaciones. Después tenemos esas vírgenes prudentes, que eran las sabias, las que llevaban el conocimiento y podían llevarlo en la fidelidad. Las insensatas son todo lo contrario, ¿sí? Pueden ser, como lo ha dicho recién mi esposa, los llamados. Como decía la parábola que hemos visto anteriormente, los que son muchos, en Mateo 22 nos habla que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque habíamos dicho que muchos quieren, pero pocos quieren el compromiso. Entonces, vemos que muchos son llamados, pero muy pocos son los que quieren comprometerse en la obra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Es si nosotros ponemos, primero sacamos, como dice, las cosas de contexto, corremos las cosas a nuestros gustos. Estas vírgenes, las insensatas, son personas que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la palabra de Elohim, pero no se quieren comprometer. Algunas son simpatizantes, solamente escuchan, qué lindo, le gusta, escuchan motivadores, escuchan personas de cualquier índole, le gusta, escuchan, bien predica, me gusta, pero hago lo que a mí me parece porque yo estoy cansado de que me laven la cabeza y que me digan lo que tengo que hacer. Ojo, porque eso, ¿cuál es el problema? El compromiso no es con nosotros, el compromiso es con Elohim. Entonces, nosotros estamos de desacuerdo totalmente de todas esas personas que hacen lo que quieren y que te hacen, te llenan la cabeza y que te manipulan, que hacen todas las cosas para su propio beneficio. Pero hay algo, esas personas a la larga van a tener su recompensa. Pero ahí entran todas las personas que verdaderamente son buenos y quieren hacer la voluntad de Elohim y quiere gente que se comprometa para poder seguir haciendo la obra. ¿Por qué? Porque la obra de Elohim no es para cualquiera. Y hay algo muy importante. Cualquiera de ustedes son el cuerpo del Mesías. Cualquiera de ustedes, sea pastor, sea Roe, sea quien sea, si tienen el compromiso, esas personas somos la cajal, la Keilah, que se dice ahora, de
nuestro amado, de Elohim, de Elohim. ¿Sí? Nosotros somos todos un cuerpo. No podemos decir, ustedes son de tal Keilah, ustedes son de tal iglesia, ustedes son de tal templo. No, porque Él viene a buscar, dice a su novia, viene a buscar a una. Y todas tienen que estar en el mismo, como dice, pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Nosotros tenemos que tener un orden. Si nosotros tenemos la instrucción que nos está dando Elohim, esos mandamientos, aunque haya equivocaciones, hayan cosas, siempre tiene que haber una forma de dirección. Por eso dice que tiene que haber tanto sabiduría, Hodmat, como musar, disciplina, porque esas dos palabras siempre van a ir juntas, tanto su sabiduría como disciplina, porque si hay alguna forma de aprendizaje, si hay alguna forma de equivocarse, siempre tiene que haber también una forma de comprometerse a hacer bien las cosas. Entonces, de esa forma, cuando uno se equivocó y reconoce, dice que hace teshuvah, que se vuelve otra vez al camino porque se está corriendo. Entonces, vuelve de retorno, vuelve al camino. Entonces, ¿qué hace Elohim? Elohim da corrección, da esa forma de poder entender cuál fue el error. Entonces, acá lo que él está diciendo está previniendo, está diciendo tanto las que son correctas como las que no son correctas, todas tenían que haber tenido la misma forma de hacerlo. Podían haberlo a- eso previsto, eso lo podían haber visto de otra forma y poder, si realmente esas personas querían agradarlo al novio, tenían que haber tenido el aceite correcto, ¿se entiende? Ahí, Para pastor, poder entrar ujú, después por las puertas. ahí entra también el tema de la negligencia. Ellas quisieron hacerlo a último momento. Cuando escucharon la voz de que venía el novio, ahí que empezaron a movilizar y quisieron obtener aceite de las otras y fueron a comprar y no llegaron a tiempo. No llegaron a tiempo. Eso tiene que ver también con la pereza y el ser negligentes delante de Adonai. Eso está también pensado de lo que le está diciendo de cambio de vida, que esas personas quieran cambiar de vida, que verdaderamente si ellos quieren agradar al novio tienen que volverse a hacer ese retorno a Teshuvah para poder agradar al novio, porque dice que él perdona todos los pecados. Entonces, si uno verdaderamente quiere ser comprometido, tiene que tener esa forma de recompensa de parte de el novio. Pero ¿qué dice el novio? Yo no las conozco porque no quisieron prepararse. Entonces, cuando se fueron, es lo mismo que cuando vimos la parábola que le dice el dueño, el que estaba en la boda, le dice, ¿tú cómo entraste aquí con esas ropas? Eso tiene que ver de la forma que uno se prepara, cómo uno verdaderamente tiene compromiso delante de Elohim. Juzgar podemos juzgar todos y no es derecho nuestro. ¿Se entiende? Todos podemos hablar con la lengua y podemos juzgar, pero no somos nosotros que tenemos que juzgar. Dice que la palabra que el que juzga es Elohim, el que dice todas las cosas es Él. Nosotros solamente tenemos que volcarnos a lo que Él quiere enseñarnos. Esa enseñanza viene de parte de Él para que nosotros podamos reconocer las faltas. Entonces, nosotros podemos decir, hay una sola iglesia, una sola cajal, que es la que nos está diciendo la palabra, pero también hay una forma de congregación, que es la que dice, desde que podemos leerlo desde el principio de la Torá hasta los evangelios y tanto cartas de Pablo y Apocalipsis, que está hablando de las iglesias, de las cajal.
Entonces, todas tienen que estar en el mismo sentir. No podemos a traer división con el otro, tiene que haber corrección, ¿sí? Tiene que haber corrección. Pero a su vez, si la otra persona ya la tuvo la corrección, no puede haber el que está atrás viniendo y diciendo, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, si vos lo hiciste y ya tuviste esa recompensa y ya sabés que vos lo hiciste mal y ya volviste al camino, volviste de retorno y ya dijiste, lo que hice lo hice mal y ahora vuelvo de vuelta, hay algo que siempre el ser humano lo tiene, que se recuerda todas las cosas malas, pero no las buenas. Siempre el motivo de recordatorio son las cosas malas, pero no las buenas. Las que hicimos bien se borraron, pero las que quedaron son todas las malas. Y se los digo porque la mayoría que vos le preguntás, ¿por qué te fuiste de tal lugar? Porque te dice todo lo malo. Nunca te dice algo bueno, porque se las olvidan. Pero sí se acuerdan de todas las cosas malas y todo el rencor que tienen adentro de sus vidas y diciendo, me hicieron esto, me hicieron lo otro y esto que acá, que de allá, pero nunca se acuerdan de las cosas buenas. Entonces, está en el error humano que todo lo que vemos siempre lo vemos con el ojo malo, torcido. Nunca lo vemos con el ojo bueno, siempre lo vemos con todas las cosas que tenemos de rencor por mismo Adán, ¿sí? Por su pecado. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas, porque todos vemos las faltas de los demás, pero en las nuestras, como dice, tenés la viga en tu ojo, pero te estás viendo la paja del ojo ajeno. Entonces tenemos que ver primero siempre nuestras cosas, ¿sí? Nuestras faltas, nuestros problemas, nuestras cosas, para que nosotros podamos después agradarle a Elohim. Porque si nosotros vemos todo lo que hicieron todos los demás, ¿ven? ¿Viste? Acordás lo que hizo este y lo que hizo el otro, pero nunca miramos lo nuestro. Entonces eso sucede que estamos haciendo, estamos agotando nuestro aceite, estamos agotando todo y no estamos poniendo de parte nuestra para que ese espíritu, ese ruaj de Elohim venga con nosotros, porque estamos poniendo todo cosas malas en nuestras vidas. Y lo digo porque la mayoría de todos los que pueden llegar a mirar este video me van a juzgar y van a decir, estás hablando y estás diciendo, pero nunca te vas a mirar a ti mismo y mirar tus faltas. Así como yo miro las mías, ustedes tienen que mirar las suyas. Así dice la palabra. No tiene que venir el ojo malo para decirte qué es lo que estás haciendo, sino que eso viene de parte de Elohim para que vos tengas un cambio en tu vida. ¿Sí? Porque nosotros, yo no te puedo convencer de un pecado si Elohim verdaderamente no te, primero te cambió tus pensamientos y podés verdaderamente decir, reconocer mis faltas. Porque para hablar mal podemos hablar todo el mundo, pero no es cosa. No esa cosa es parte nuestra, sino que eso lo tiene que hacer mismo Elohim, decir, juzgar. ¿Sí? Hay algo que nos habla del novio, ¿no? El novio, sabemos quién se estaba expresando a través del novio. Mismo Yeshua estaba diciendo que él era, sí, el camino, la verdad, la vida, que él era ese caminar. Vamos a ver algo importante, que hay algo que también me resonó, porque está hablando 10 vírgenes. A su vez está un novio y en esta versión tenemos una novia. Pero hay alguien más en esto. Hay una persona que dice, a medianoche dice, prepárense que viene el novio. Ahí hay otra persona más. Y vamos a ver por qué mismo Yeshua habló sobre eso. Vemos que en esta parábola justamente
también está alguien que nos faltó en todo este escenario de la boda hebrea, que es el amigo del novio. Hay un amigo. Es el amigo del novio. Y el amigo del novio tiene que ver, en hebreo es Yoshbin, ¿sí? Y significa el que está de pie, el que está cercano al novio. Y él es el que anuncia, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan? Dice allí en Juan, dice en Juan 3:29, Que hay vamos, una voz que se vamos a leer, escucha, dice, ¿no? vamos a leer Juan 3:29. El anunciador de la venida, dice. Amén. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. ¿Esto quién lo decía? Juan el Bautista. Juan el Bautista, que fue el precursor, el que preparó el camino, como cumpliendo literalmente la profecía de Isaías. Él fue el que preparó el camino para que el novio regrese, para que el novio venga. Así como Juan el Bautista preparó ese camino para que Yeshua venga allí a ese pueblo, de esta misma manera, estas 10 vírgenes preparan las 5 sensatas el camino a que Yeshua venga por segunda vez. Es el mismo propósito, no solo prepararse, sino que los amigos del novio y de la novia están representados en aquellos que están preparados, que tienen las lámparas encendidas, que tienen el aceite extra, que no solamente están preparados, sino que están anunciando, que están preparados, pero anunciando, que están, como dice aquí, se despiertan y están preparados. Amén. Ahí vemos que mismo Yeshua había dicho que había alguien de él que era el que preparaba el camino para que él pueda después empezar todo lo que él tenía por caminar. Y en una boda, como recién lo dijo mi esposa, una boda hebrea, hay alguien que antes dice, ahí viene el novio. Y ese es el amigo del novio, el que está anteriormente llamando para que todos que están en ese lugar, que dice, ¿no? En ese lugar que está esperando tanto la novia como los invitados, esperando con ansias, ilusiones y la llegada del novio para que se pueda celebrar la boda. Entonces, ahí hay algo que mismo Yeshua estaba diciendo en esta parábola tan hermosa que nos está diciendo que todo lo que él estaba haciendo, siempre había alguien que había estas llamadas. Podemos ver también que había profetas que ya habían anunciado su venida. Tanto como anunció Juan el Bautista, también había profetas que habían anunciado la venida de él. Entonces, ya él cuando hablaba en parábolas, estaba hablando también en esas alegorías que ya se habían vivido y que estaban escritas. Y también tenemos escrito en el libro de Revelaciones 19, verso 7, que nos habla de la boda del Cordero. Vamos a ir desde el 5. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Elohim todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque Adonai nuestro Elohim todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Ahí estaba haciendo mismo Yeshua a través de esta metáfora, de esta alegoría. Estaba hablando de esa boda, alusión de lo que iba a ser lo que era la boda del Cordero, ¿sí? Que se refiere aquí en Apocalipsis 19 y nos está hablando de esa novia, de esa cajal, que es la iglesia, para estar juntos para la eternidad. Y acá vemos que estaban ellos gozosos, alegres, ¿sí? Celebrando la venida y puesto toda la esperanza en Yeshua. Amén. Y aquí hay una cosa que es importante porque todo se relaciona, hermanos, todo se relaciona. Y se me vino en mente Sukkot. Sukkot representa esta última fiesta de Sukkot, las bodas del Cordero. Y por eso es mandamiento regocijarse. El mandamiento de esa fiesta, ¿saben cuál es? Estar gozosos. No nos pide otra cosa, Adonai, nos dice, estén alegres. Estos 7 días de Sukkot estén alegres. Y otra de las cosas es que en esa fiesta, nosotros, en esa suca que armamos, representando la jupá matrimonial, podemos invitar gente que no conoce de Torá, podemos invitar a nuestros familiares, a nuestros vecinos y aprovechar para hablarles de la verdad de su palabra. Y qué interesante porque tiene que ver con esto, que las bodas no solo va a ser algo a puerta cerrada, sino que va a ser algo tremendamente esplendoroso y de hecho las naciones vecinas vendrán a ver este desposorio. Y luego en el milenio, esas naciones que obedezcan al Rey de Reyes van a ser amigos del Rey, no serán la novia, ¿entienden? Pero vamos a ver Isaías 66, versículo 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Yud-Heh-Vav-Hei, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yud-Heh-Vav-Hei. O sea, todos, todos. Todos vendrán a postrarse ante el trono del Rey de Reyes, del Rey de Gloria, nuestro amado Yeshua. Amén. Qué hermoso, pero es tremendo porque a los que somos llamados a ser la novia, reyes y sacerdotes, Kohanim, se nos dará un lugar de honor y se nos dará territorios para que reinemos juntamente con Él. Eso, hermanos, no se le da a todos. No se le da a los amigos del novio o de la novia. Se le da a la novia. Entonces, esta parábola, cuando uno la lee, dice qué lindo, qué bonito, pero hay mucha profundidad en estos textos. Mucha profundidad que con el pastor hoy estábamos realmente impactados. Es como Sí, en eh, los últimos minutos para preparando, tremendo, porque era un océano que nos entrábamos y entrábamos a otro tema y otro tema y otro tema, y creo que hay mucho, hay mucho de profundidad que algo muy todavía, importante, ¿eh? perdón, que Sí, todavía no, hay mucho más, hermanos, hay muchas cosas más que nosotros pensamos que sabemos, pero estamos recién chapoteando con los pies en el agua, recién a los tobillos. y algo muy importante que siempre se habló, ¿no? Que no se sabe cuál es la venida, cuál es el tiempo, y muchos que estaban firmes, que estaban preparados, se cansaron en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo de espera se cansaron, que habla de ese retardo, ¿sí? De esa forma
de letargo espiritual, que cuando uno está ansioso, esperando en el primer amor y diciendo, desde joven, ¿no? Muchos conocieron, y yo conocí muchas personas que estaban alegres, contentos por haber recibido el perdón de Elohim, que se comprometieron y tuvieron, pero algo que les salía, brotaba de amor, ¿sí? Esa pasión que dice, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque quiero agradar a Elohim por todo lo que Él me sacó, me hizo. Contentos, alegres, pero vino ese retardo, ese letargo espiritual que se cansaron de esperar, se cansaron de hacer, se cansaron y se durmieron. Entraron en sus trabajos, entraron en sus quehaceres, entraron en sus cosas cotidianas y me lleva mucho tiempo y no puedo porque no puedo estar todo el tiempo haciendo las cosas, sino que me tengo que involucrarme en mis cosas porque no puedo darle todo el tiempo a Elohim, sino que también tengo que hacer mis cosas. Tengo responsabilidades, tengo familia, tengo el auto para mantener, la casa para mantener, tengo muchas cosas, no puedo ahora. Cuando era joven sí lo hacía. Empieza el retardo. ¿Saben qué? Se empiezan a apagar y se empiezan a olvidar y empiezan a hacer todo lo que no tenían que hacer. ¿Y por qué se los digo? Porque podés hacerlo también. Podés hacer todas las cosas como lo hago yo y tener el tiempo para Elohim. No porque quiero zafar y me voy a hacer otras cosas. Porque seguramente tenés tiempo para ir a jugar, como se dice acá en Argentina, ir a jugar al billar, a la pelota, tenés tiempo de sobra para hacer otras cosas y hacer tus propios ejercicios y tus propios caminos, pero para Dios no tenés nada, porque te olvidaste y te sacó de un lugar que vos dijiste, eso yo lo voy a hacer y voy a tener un compromiso con Dios. Yo voy a hacer todos los días, voy a orar, me voy a levantar temprano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y después te olvidaste. Pastores que lo hicieron, se cansaron. ¿Por qué? Porque me cansé de luchar con toda la gente. Cada uno hace lo que quiere. Muchas cosas, ¿sí? Pero todas las cosas que hagas no es para el ser humano, es para Dios. No es para hacerlo la gratitud y darle toda la honra a los demás, porque dice, maldito el que confía en el hombre. Y maldito es el que hace, deshonrado es maldición, que hace las cosas para los demás, que no las haces para Dios. Porque para Dios vas a tener las recompensas, dice, en los cielos. Y sí, confías, porque muchos no confían ni tampoco que hay otro tiempo. Sí, se olvidan y después empiezan a dudar. ¿Verdaderamente hay otro tiempo? ¿Hay después de esta vida hay otra vida? Y empiezan a pensar, empiezan a correr su mente. Entonces, ¿dónde estaba firme? ¿Estaba firme sobre la roca o estaba firme dónde? ¿O estaba sobre la arena y el primer movimiento te hundiste? Porque hay algo verdadero. Si nosotros tenemos una estructura, esa estructura que tenemos, la tenemos que alimentar, ¿sí? Tanto con la palabra como el día a día uno. ¿Por qué te apagás? Y se los digo, verdaderamente es lastimoso ver cómo gente que estaba verdaderamente firme y ahora está haciendo deshonra a Elohim. Eso es lamentable, porque así como nos duele a nosotros, así más le debe doler a Elohim. Esas cosas que uno ve y que le duele por ser humano, me imagino Elohim que dio su vida, dio su Hijo para que verdaderamente tengamos redención y perdón de nuestros pecados.
y seamos kedoshim, seamos apartados. Se me viene esta palabra de Apocalipsis en la Odisea, cuando dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se me venía esto porque es justamente la lámpara se va apagando, esa luz que en un comienzo estaba súper refulgente, era realmente una luz impactante, se va apagando por la falta de la unción del Rúas, por la falta de la comunión con el Padre, por la falta de santidad, y se va menguando ese aceite y se va apagando, y de estar caliente se entibia la persona. Entonces, dice aquí, ojalá fueses o caliente o frío. ¿Por qué dice frío? Porque una persona que no tiene conocimiento de nada, se le puede predicar la palabra y como no tiene preconceptos y no tiene toda una formación tibia, mezclada, babilónica, con resentimiento y otras cosas, entonces es más fácil que venga al reino. Es más fácil. ¿Por qué? Porque no conoce, porque es frío, porque está en el mundo. Pero cuando ve la luz, viene a la luz. Está en tinieblas, ve la luz, viene hacia la luz y recibe ese aceite y se transforma en una persona sabia, prudente, como de esas cinco. Amén. Hay algo que tanto para lo que estábamos hablando de ese tiempo, también las lámparas, que dice que somos lámparas y que nosotros llevamos lo que aprendemos, ¿sí? La lámpara se usaba para llevar la luz y alumbrar, ¿sí? En este caso, estaba alumbrando la espera del novio hasta que el novio llegara, estaba encendida. Después, esa lámpara iba a entrar y alumbrando el camino. Pero hay algo, esa lámpara que nosotros tenemos que ser lámparas encendidas para que los demás vean lo que nosotros hacemos y que lo hacemos para Elohim. ¿Se entiende? Porque nosotros delante del mundo vamos a ser observados y todo lo que nosotros hagamos, toda esa gente se va a convencer o no se va a convencer de lo que estamos hablando, de lo que estamos predicando. Y si nosotros hacemos cualquier cosa, esas personas van a juzgar y van a hablar. Hay algo importante en esto. Dice que nosotros no debemos perder, ¿sí? Y mantenernos alertas, despiertos, con las luces, las lámparas y el aceite, el espíritu del Ruaj. Podemos, como dije, tener errores, pero hay algo que Elohim siempre quiere para nosotros, que nosotros por nuestro conocimiento, por lo que nosotros vivimos, demos, ¿sí? Si uno que, dice Pablo, es hombre, quiere algo bueno para su hijo, o para su amigo, o para su familia, más Dios que está en los cielos, ¿no? Entonces, ustedes piensen
¿Cuántas veces nosotros vemos que los hermanos están flaqueando y le estamos diciendo, ojo, y para ellos está todo bárbaro, todo bien, ningún problema, pero con sus acciones vemos que no está todo bien. ¿Se entiende? ¿Con qué acciones? Con todas las acciones que vemos. Empezaron a trabajar, no tenés tiempo. Te mudaste, no podés conectarte más. ¿Podés hacerlo? Sí, podés hacerlo. Yo no tengo tiempo, yo me lo hago. ¿Sí? Yo me mudo, me busco un lugar que tenga wifi para poder escuchar y aprender. ¿Sí? Querés ser congregante con nosotros. Si no querés ser congregante con nosotros, podés escucharlo en cualquier otro lado. Pero hay algo que Elohim lo dice, que hay que tiene que haber un compromiso con la Cajal, con la iglesia. Dice que es un juramento con Elohim. Y todos los que están reunidos, dice que tienen que tener un lugar de contención. ¿Y dónde lo dice eso? En la palabra lo dice eso. No es que nosotros lo digamos. Nosotros cuando nos fuimos de una iglesia, que nosotros estábamos hasta acá de la iglesia esa porque era totalmente mal, ¿sí? Mal. ¿Qué hicimos? Y nos juntamos con hermanos en las casas. Y nos juntamos con los hermanos en las casas y poder hablar, hablar de la palabra, hablarles a otros hermanos de la palabra y poder estar en reunión, ¿sí? Para poder estar reunidos. Que dice la palabra que en donde estén reunidos, ahí está Él. Entonces, todas las palabras que buscamos, todas las palabras que dicen que tenemos que estar reunidos, después las sacamos. Entonces, ese es el error que tiene el ser humano. Empieza a buscar peros, empieza a buscar peros. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos que verla, la forma de que Elohim nos está diciendo, ustedes tienen que estar para tener un compromiso, si el compromiso no está con el hermano, menos va a estar con Dios. ¿Se entiende? Porque primero está el compromiso con el que ves y después con el que no ves, como dice la palabra. Porque eso verdaderamente es lo que nosotros tenemos que tener. Mismo Yeshua le dijo a Tomás, le dijo, mejor fue el que no vio que tú tuviste que ver para creer. ¿Se entiende? Porque el que no vio ya creyó, pero el que tuvo que esperar para ver, para creer, ese tuvo incredulidad, no creyó. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es creer, volcar nuestras vidas a Él, para que nosotros podamos, después con los hermanos, como dice todas las cosas que estamos aprendiendo. Sí, los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo lo amo, sí, dice uno. Después dice, amo a Dios, sí, que no veo, lo amo, sí, pero ¿dónde están las formas de verlo? ¿Sí? Si uno no lo ve, vos decís verdaderamente, uno tiene que ser esa luz, esa lámpara, y tiene que estar lleno del Espíritu, del Ruach, para que no salga de adentro, ¿sí? La lengua, hablar, porque ahí está el error, porque cuando sale la lengua, empieza a hablar, empieza a alargar todo lo que tiene adentro. Entonces, acá hay que tiene que haber sanidad, tiene que haber esa liberación, tiene que haber personas que verdaderamente quieran agradar a Elohim y que, como dices, que esas personas que quieren agradar a Elohim tengan ese compromiso, tengan esas lámparas cargadas, el aceite cargado, para poder vivir conforme a la voluntad que Elohim quiere para nosotros. Ya tenemos palabra, tenemos todo. ¿Qué nos falta? Nos falta ahora tenerlo en nuestro corazón, en nuestro lev, en nuestro ser. El lev, el corazón, en hebreo es el pensamiento, es lo que nosotros tenemos acá dentro de nuestra cabeza. De ahí dice que emana todas las cosas.
Entonces, si nosotros no tenemos buenos pensamientos, buenas formas de pensar, es porque nuestro corazón no está sano. Si nosotros pensamos cosas malas, es porque nuestro corazón todavía tiene que limpiarse, purificarse. Y a eso se está diciendo. Tienen que, primero, tienen que aprender, como dice, tener esas lámparas cargadas, estar preparados con aceite para que podamos vivir conforme a la voluntad de Elohim. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos, dice la palabra, llamados a hacer luz, a lo que nos rodean, a las personas que vivimos día a día. Y a través de eso se va a glorificar Elohim en quién. Elohim se va a ser glorificado y nosotros verdaderamente, vamos a tener ese tiempo de agradecimiento a Elohim y poder vivir conforme a lo que Elohim quiere para nosotros y que los demás se acerquen a Elohim y que puedan poder esas personas que se acerquen aprender y ser verdaderamente, como dice, hacedores de la palabra, ¿sí? Sí, y creo que eh, hay algo importante aquí, que es consolidarnos. Aquí no solamente el Padre nos quiere que adquiramos conocimiento, sino que nos consolidemos, que nos afiancemos y maduremos, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene sus procesos de desarrollo, sus ciclos de desarrollo. Y Adonai necesita el cuerpo del Mesías, la familia espiritual, el pueblo por el cual Yeshua dio su sangre, nos necesita firmes, santos, maduros, unidos, para poder llevar a cabo los planes, proyectos, obras que Él tiene en el avance de su reino en este último tiempo. Pero creo que hay tantos niños espirituales todavía con la paleta en la mano, con el, no sé cómo se dirá, aquí en Argentina se dice con el chupetín en la mano, o tironeándose, es mío, en el sentido de yo tengo razón, no, yo posteo esto, yo posteo algo más, y hay un cachivache, perdón la expresión, pero no sé si será, perdón si es mala palabra en tu país, pero hay de todo, parece un jardín de infantes, peleando uno con otro, tirando, lanzando, haciendo, no haciendo, cada uno para su quintita, cada uno para su lugar, cada uno queriendo formar imperios, olvidando el reino. Y se forman imperios, y en un imperio hay espíritus faraónicos, no hay siervos humildes con el espíritu de Yeshua. Entonces, hay tanto, y cada año vemos más. Lamentablemente cada año vemos más que quieren fanfarronear en las redes, más que quieren prender la cámara y hacerse ver, más que, o sea, y nadie, o muy pocos, dicen, vamos a ver qué podemos hacer, qué es lo que Adonai está diciendo que hagamos frente a todo lo que se está viniendo. Necesitamos madurar, hermanos. Cuando alguien habla de madurez, está hablando como en las etapas de la vida. Cuando uno recién comienza, vamos a poner el ejemplo en una pareja, el deslumbramiento, enamorados.
¿no? Burbujita de colores, corazoncito ahí. Después viene el crecimiento, viene el momento del quiebre, después viene un poco más de madurez y después viene la consolidación, que ya el amor no pasa por los sentimientos solamente, sino que pasa por una actitud de decisión y un estado espiritual. Entonces, Elohim es amor, el cumplimiento de la Torah es el amor, la fe que obra por el amor. ¿Y dónde vemos el amor? Cuando prendemos las redes sociales, ¿dónde vemos el amor? No, se sacan los ojos, se arrancan los pelos, se muerden, como dice la palabra en Gálatas, se muerden unos a otros, parecen perros en vez de ovejas. Entonces, Adonai nos necesita maduros, comprometidos, que no digamos palabras claves como dar el diezmo y ya no se eriza la piel, no, ya están pidiendo el diezmo, yo me voy de acá. No, hermanos, maduremos. El diezmo no te lo pedimos los pastores, el diezmo lo pide Adonai. Entonces, el comprometernos en congregarnos, no lo pedimos los pastores, lo dice la palabra, lo pide Adonai. Él quiere usarte, usarnos, no como llaneros solitarios o como la Mujer Maravilla, ahí sola, dando vuelta, sino que Él nos quiere juntos. Amén. ¿Hay algo? Él nos quiere juntos para hacer la obra, porque no podemos hacerlo solos. Somos un cuerpo, ¿entienden? Somos miembros los unos de los otros, no nos podemos desmembrar. Es decir, yo funciono solo, dice la mano, ¿no? Yo funciono sola. No, no. No, Sí, pero es hay algo así. importante que para que tengan todos, ¿no? El conocimiento de lo que es la verdad, ¿sí? Hay gente que no quiere compromiso. Lo que quieren es ayuda, ¿sí? En vez de buscar un psicólogo, se busca una persona que le quiera sacar, que te pueda sacar los problemas que tienes, ¿sí? La mayoría, la mayoría son personas que tienen problemas y que no saben a dónde acudir. Entonces vienen y te piden a vos, te vienen y te dicen, necesito ayuda. Nosotros no vamos a decir que no. Entonces, esa ayuda después se te viene en contra. ¿Sabes por qué? Porque es astuto. Esa persona que viene a pedir ayuda, pero después no se quiere hacer cargo de lo que dijo y dice, usted me dijo que haga esto. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Entonces, es algo que está prohibido en mi familia. Desde esas personas que vienen y quieren decir después, vos tenés la culpa de que me haya pasado tal cosa. Entonces, en mi familia está prohibido que meterse en la vida de los demás. Orá, ayuná y hacer las cosas que Elohim te va a decir a vos. No vengas a pedirme a mí consejos porque después quedo yo metido en tus consejos y yo soy el malo de la película y el que te dijo lo que tenías que hacer. Entonces, ahí está el error de a veces ser bueno, porque viene uno con pedir ayuda, vestido de oveja y después se hace el lobo. ¿Sí? Se hace el lobo. Entonces después quedás vos escrachado diciendo, esta persona me hizo tal cosa, me dijo que me separe, me dijo que haga tal cosa, que deje el trabajo, que deje esto. No, vos viniste con los problemas, dijiste que tu marido te quería prender fuego, que tu marido te quería matar, que tu marido tenía esto y todo lo que dijiste. Entonces no vengas a decir después que uno dijo que te separes. La próxima vez, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué tú qué tienes que hacer? Si en caso de que venga una persona y que te diga mi marido me quiere matar, llama al 911. Decile, llama al 911 y que se haga cargo con lo que dijo. No me metas en problemas. Porque después estás escrachado diciendo, usted me dijo, ¿sí? Uno te dijo, tené cuidado, pero hay que tener, ¿saben qué tienen que tener? Porque ustedes si algún día
son pastores, son Consejo. consejeros. No meterse en la vida de los demás. Consejo de Torah, hermanos, nada Consejo de más. Torah es Consejo de la orar. palabra, Sí, como nada más. dice la palabra. La enseñanza principal de esta parábola es la importancia de nosotros estar preparados para la segunda venida. Tanto en nosotros ser personas correctas, cuidarnos, en qué es lo que debemos hacer para nosotros verdaderamente tener, ¿sí? Ese conocimiento para decir, yo soy merecedor de tener lo que Elohim quiere. Pero si uno quiere tener esa forma, va a forzarse. Va a ser una persona que se esfuerce para pasar, ¿sí? Por esas bodas, tener el aceite cargado, las lámparas para encendidas para que cuando llegue Yeshua, el novio, nosotros estemos presentables delante de él, ¿sí? Y que conforme a lo que nosotros, ¿sí? hagamos, vamos a ser recibidos o no. Eso es lo que nos está hablando, que nosotros tengamos primero ese deber, ¿sí? De permanecer firmes en él, y todo lo que debemos hacer es ser verdaderamente llenos del Ruach, de toda la capacitación, de lo que Elohim quiere para nosotros, para que nosotros podamos ser verdaderas personas delante de Él, ¿sí? Como dice las vírgenes, que sean sensatas, sabias, esas personas que verdaderamente merecen pasar por esa puerta. Si soy insensata, ¿sí? Como dice esas personas que son Evilín, que son personas que no quieren, ¿qué va a pasar? Va a pasar de largo. Esas personas no van a conseguir estar como hablamos de la parábola de la oveja y el cordero y el cabrito, ¿sí? Que las que son ovejas escuchan la voz del buen pastor y el cabrito hace lo que quiere. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es hacer lo correcto. Como se dice acá en Argentina, si a alguno le faltan algunos patitos, que se alineen, si no, nosotros no podemos hacer nada. Más de lo que uno verdaderamente puede hacer, no podemos. Lo que nosotros queremos es que nosotros podamos aprender de la palabra, que podamos ser ministrados en la palabra, que la palabra sea viva y eficaz, que los que conocen la palabra la atesoren. Entonces, cuando la atesoramos, vivimos conforme a lo que el Padre quiere, lo que estamos aprendiendo, es verdaderamente tener ese compromiso. Si nosotros lo quisimos hacer y podemos hacerlo, muchos lo pueden hacer. Si nosotros tenemos ese compromiso de poder hacerlo y cada día ponernos en más compromisos y poder hacerlos, más ustedes lo pueden hacer. Porque todos somos iguales, todos hacemos diferentes cosas, pero todos tenemos a veces ese tiempo para darle a Elohim. Y el tiempo de Elohim es para que las cosas que nosotros hagamos seamos merecedores verdaderos de lo que hacemos. Porque si hacemos las cosas mal, vamos a recibir mal. Si hacemos las cosas bien, vamos a recibir bien. Ahora, hay que tener clara lo que es la palabra. No manipular la palabra, no mover la palabra. Yo la busqué 10 Biblias para poder encontrar qué es lo que habla la palabra. Y en el hebreo nos da lo que es textualmente de lo que se está hablando en el significado de que es el pueblo de Israel. Y todo eso está basado a que uno puede aprender el conocimiento para buscarlo. Lo buscamos solamente en el Strong y vamos a encontrar el griego y lo vamos a encontrar traducido. Y después ponemos algunas cosas que en hebreo, pero está traducido en griego. Ahora, cuando buscamos en el verdadero contexto, vamos a encontrar muchas versiones. Por eso ahí les traje la versión de Gentop y la textual, que hablan verdaderamente de lo que
a Elohim, sí, quería hablar de esta parábola. No es porque uno quiere que sean todos iguales, ¿sí? Sino que verdaderamente reconozcan, sí, lo que están pasando. Porque hay veces que no te das cuenta qué es lo que estás pasando. Entonces, tratar de que te des cuenta porque el que está del lado de afuera ve que hay algo. Entonces, cuando uno lo dice, ¿qué pasa? Empieza, como dice el cabrito, empieza a cornear, ¿viste? Empieza a cornear y empieza a decir, no, yo voy para allá, ¿sí? O te da un lindo empujón, como dice el que el cabrito te corre, o te da una patada y te corre, ¿sí? Porque quiere su camino. Entonces, hay algo que yo lo aprendí, y eso que aprendí lo voy a seguir haciendo toda mi vida porque es algo que el Padre me dio como una instrucción, ¿sí? Si yo no lo doy la instrucción y pase algo grave, yo soy responsable de esa persona que no quiso hacer lo que yo le dije, ¿sí? Porque no quiero que esa persona tenga un problema. Entonces, no tienen la vida comprada el mundo. Cada uno se piensa que tiene la vida comprada, pero no sabe de qué pasa de acá a mañana. Entonces, eso es lo que uno quiere enseñarle, que vivan en esa conformidad. Como dice acá, que sea algo que estés constantemente con ese aceite, con esa forma de vivir que sea recta, porque vos no sabés lo que va a pasar. Entonces, ese letargo que habla, es el letargo que a veces sucede, que te agarra ese adormecimiento y vos agarrás y decís, me importa, si igual no me va a pasar nada. Si yo digo una mala palabra, no pasa nada. Si después me pido perdón, pero vos no sabés si lo que pasó te pasó después al rato, ¿sí? Porque fue una prueba para que vos tengas ese error. ¿Para qué? Porque el enemigo no duerme, dice. ¿Sí? Entonces, y muchos dicen, no, pero si el enemigo no existe, ¿eh? Porque estamos en otro tiempo, ya el enemigo no existe. Muchos de los evangélicos de esa época decían, Satanás ya está atado, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que uno dice y que verdaderamente no tenés conocimiento. Entonces está, como dice la palabra, está lo bueno y lo malo. Entonces está la decisión buena o mala. ¿Qué vas a hacer, la buena o la mala? Entonces, eso es lo que uno tiene que corregir, que todo lo que hagamos lo hagamos bien, que lo hagamos bueno. Con respecto, para ya cerrar el tema de esta parábola de las 10 vírgenes, justamente una de las cosas que conversábamos hoy con el pastor es el hecho de aquellos misioneros que dieron su vida y que no conocieron Torá, de aquellos cristianos que aman al Señor, de aquellos pastores que son siervos realmente y reflejan a Yeshua, que no saben lo que es el Shabbat, no conocen las fiestas, y entonces podemos entender que son amigos de Yeshua, porque ellos también están preparando la segunda venida de Yeshua, dentro de lo que conocen, dentro de lo que saben. Son de esas 5 que son prudentes, que están preparando en comunión, en intimidad, en oración, en ayunos, que tienen un vínculo con Adonai, pero que no son la novia, porque no están en pacto. ¿Se entiende? No son la novia, no son Israel la novia. Y no sabemos si de un momento a otro pasan de ser esas doncellas a ser la novia. No lo sabemos. ¿Se dan cuenta la profundidad de esta parábola? Hay mucho, mucho para poder escudriñar. Pero lo importante es que nosotros entendamos que lo que Yeshua nos quiere decir es que estemos preparados, que tengamos aceite, que no, también hay algo, hay un engaño. Disculpen, hermanos, que se nos fue la hora, pero esto es muy importante, porque lo estamos viendo y porque nosotros hemos salido. Aquellos que nos conocen de antes saben de lo que les voy a hablar. Otro engaño muy importante, que es el hecho del adormecimiento y el letargo espiritual.
porque son 10 vírgenes, ¿sí? Ese 10 representa toda la humanidad, es lo completo. El 10 es lo completo. Entonces todos los seres humanos son llamados. Yeshua desde la cruz llama, ¿sí? Entonces, hay 5 que son insensatas y les ha venido un espíritu de estupor, que están adormecidas, ¿sí? Anestesiadas, para un sueño de muerte, lamentablemente. Pero las otras 5 también están aletargadas y adormecidas hasta que escuchan la venida del novio, porque, como decía el pastor, se tardó el novio en venir. Pero hay algo, hermanos, y seamos sabios y prudentes, el engaño del enemigo. Y se los dice alguien que estuvo en ese río. Cuidado con las noticias alarmistas y amarillistas, diciendo ya viene el novio, en otras palabras. Miren aquí la luna de sangre, miren aquí la luna rosa, miren aquí sangre, las aguas, miren esto, miren la antimachía, miren los reptilianos, miren, hermanos, aquellos que nos conocen de años, hasta hace poco, yo salí de ahí, de todo eso. ¿Saben por qué? Porque el Padre me mostró que nosotros como atalayas, ¿qué es ser atalayas, hermanos? Nosotros somos portadores de la Besorá, no de noticias haciendo famoso a Hasatán, porque es muy astuta la serpiente, es muy astuta. Y lo que hace, yo se los voy a explicar, y se los voy a explicar de testimonio, hermanos, ¿eh? De testimonio. Porque yo recibía palabra y yo decía, sí, estamos en estos tiempos, en esta parte de Apocalipsis, ya estamos. Yo les voy a decir el engaño que Adonai en su misericordia me mostró y su verdad me hizo libre. Yo se los voy a decir bien clarito. El engaño está en que si hay alerta acá, alerta allá, alerta acá, alerta allá, es como el cuento, no sé si conocen, de aquel Juan el mentiroso que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y todos los pastorcitos a juntar las ovejas. Hasta que Juancito se reía y decía, no, no vino, no vino. Hasta que un día vino el lobo en serio. Y los pastorcitos no le dieron bolilla. ¿Por qué? Porque no era, era mentira. Entonces vino el lobo y se llevó las ovejas. Se comió las ovejas. Esto es lo mismo. Helo aquí, helo allá. Y Yeshua lo dijo en Mateo 24. Aquí está el Cristo, aquí está el Mesías, aquí. Bueno, aquí está el anticristo, aquí está acá, aquí está allá. No estoy diciendo, cuidado con esto, ¿eh? No estoy diciendo que eso no sea del antimasía, no sea algo de la élite, no sea, no puedo hablar mucho porque esto por ahí se sube. Ustedes entienden. No estoy diciendo que no sea. Lo que estoy diciendo es que no todo lo que se dice profecía viene de Adonai, sino que es pronóstico. Y muchas de las cosas que se ven son falsas profecías, porque dan fecha y no pasa nada. Entonces, ¿qué produce dentro del pueblo? Una alerta y no pasa nada. Una alerta y no pasa nada. Una alerta y no pasa nada. Y van pasando los años y vemos 2012, mirá, 2012 se venía el fin del mundo, no pasó nada. 2020, 2020 no pasó nada. Y así, no pasó nada. Y el no pasó nada te va aletargando espiritualmente y diciendo, igual, es más de lo mismo. Y uno mira y dice, es más de lo mismo. Siempre hubo señales, siempre dicen que va a venir ya que es inminente. ¿Y cuántos años hace que estamos así? Entonces, el engaño está
en adelantar los tiempos también. No solo aletargar y decir, bueno, no pasa nada, como ese pastor que contaba el pastor, ¿no? A los jóvenes. Pero también, ya viene, ya viene, ya viene. Eso también es un engaño. Eso también es un engaño. Porque hay cosas que cumplirse. Todavía hay cosas para cumplirse. Y una de las cosas, todavía el templo. Ujú. Ese es el principal. El templo tiene que estar construido para que todo esté en lo que es la corrección de las cosas. Y después, ¿cuál es lo principal de siempre de las parábolas? Es que nosotros estemos atentos, ¿sí? No importa lo que veamos, el tema es nosotros, cómo estamos, ¿sí? Sí, porque Entonces, la gran apostasía va a venir por justamente esto. La gran apostasía va a ser de aquellos que conocen Torah, de aquellos que conocen y tienen el testimonio de Yeshua y dicen, no pasa nada, me hay voy al cosas, mundo. hay cosas que verdaderamente las vemos y van a seguir surgiendo muchas, porque a medida que va pasando el tiempo van a seguir empeorando. Eso está escrito. Mismo las revelaciones que dicen Apocalipsis van a seguir sucediendo a medida de que va pasando el tiempo. Eso significa que, como decía Yeshua, esa venida está a pronto, ¿sí? Va a venir y está pronto. Ahora está en nosotros cuidarnos. ¿Y cómo es cuidarnos? Como dice en las parábolas, ¿no? Mantenernos despiertos. Despiertos no es que tengamos que estar toda la noche despiertos, ¿sí? Despiertos es que nosotros tenemos que estar lo mejor posible, ¿sí? No adormecidos y que nosotros tengamos el dominio de las cosas que van a pasar y saber y orar y mantenernos firmes. Ese es estar despierto, de no nos dormamos. Entonces, todo eso es lo que nos va a llevar que a nosotros estemos bien y que si sucede algo, estamos ya para a las puertas de que viene el novio. Entonces, ese es el tema principal. Todo lo que veamos es que Elohim tenga el control de todas las cosas, ¿sí? Porque nosotros no sabemos, y como dice, no sabemos, eso lo sabe solamente Él, mismo se lo decía a sus discípulos. Cuando vean todo esto es porque va a estar cerca Él el tiempo. Entonces, eso lo que es, no sabemos cuánto es el tiempo. Puede ser de acá a un tiempo ya, o pueden pasar años, no lo sabemos, pero sí sabemos que nosotros tenemos que guardarnos, ¿sí? Guardar nuestro corazón, nuestro ser, nuestro entendimiento para poder vivir en esa voluntad de Elohim. Bueno, amados, vamos a orar, darle gracias a Adonai por esta palabra y por el tiempo de compartir. Damos gracias, Padre, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, gracias por la palabra que tú nos das cada día, que podemos cada día conocer más de tu palabra, de tu entendimiento, de tu sabiduría, y poder examinar y atesorar la palabra que tú nos has dejado. Y tú tienes el control de los tiempos, Padre, tú sabes cuál es el tiempo, cuál es ese tiempo exacto. Nosotros dejamos todo delante de ti, Padre, que tú nos moldees a imagen y semejanza como tú lo has dicho, y podamos ser verdaderos adoradores y que podamos recibirte en ese gozo y esa alegría que tú te mereces, Adonai. Y damos gracias por todo lo que tú haces en cada uno de los hermanos, sus familias, y que tú abras ese corazón que está letargado y que puedan recibir esa enseñanza y que puedan tener el control de su ser para poder examinarse y poder verdaderamente entrar en esa comunión íntima contigo y en esa presencia, Padre. Damos gracias por tu amor, tu misericordia por cada uno de nosotros. Gracias por cada uno del pueblo de Elohim. Y bendecimos a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Yeshua, te pedimos que tú estés obrando en cada una de nuestras vidas.
Amén y amén. Amén, amén. Shalom.